Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición, un nuevo capítulo de este Mayo de Seda que está celebrando el Instituto Cervantes de Palermo dentro del proyecto Silk Now con la Universidad de Palermo y la Universidad de Valencia y con la ayuda imprescindible de nuestra sede central en Madrid. Hoy tenemos el placer de contar con un gran experto que viene del ámbito mediterráneo también, el profesor Manuel Pérez Sánchez, que es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, es secretario del departamento, miembro del proyecto Huellas de la Fundación Caja Murcia, director del Centro de Expertización de Obras de Arte de la propia universidad, y una persona que ha centrado sus investigaciones en el estudio de las artes decorativas y suntuarias, especialmente en los repertorios y colecciones que se vinculan con lo litúrgico y el ceremonial. Asimismo, está desarrollando una intensa labor en el análisis e interpretación del patrimonio histórico, artístico y cultural del sureste español, fundamentalmente en los territorios del antiguo Reino de Murcia y Gobernación de Orihuela. Durante más de 15 años ha formado parte del proyecto Resol IPF UNESCO para la recuperación del patrimonio cultural en América Latina, que ya más adelante te haré una pequeña pregunta, si tenemos tiempo, sobre este tema que me parece muy interesante. Ha dirigido muchísimas tesis doctorales en su universidad y sigue en ello con otros tantos doctorandos. Muchas de estos trabajos de investigación centrados en la cultura visual generada por los intercambios artísticos entre Italia y España. Es el coordinador de Historia del Arte en el convenio entre la Asociación Nemosine de Santa Margherita de Belice en Agrigento, Sicilia, y la Universidad de Murcia. O sea, sus vínculos son muy activos desde hace bastante tiempo con Italia. Y el título de su ponencia, Recepción e influencia del arte textil italiano en los ajuares catedralicios españoles, el patrocinio de las élites eclesiásticas, creo que va a apuntar a aspectos muy poco conocidos de ese gran patrimonio que la seda ha ido tejiendo, en este caso entre España e Italia, y que el profesor Pérez Sánchez conoce también. Muchísimas gracias, Manuel, por estar hoy con nosotros, y cuando quieras comienza tu intervención. Gracias. Buenas tardes, buongiorno, saludos a todos y mis mejores deseos. En primer lugar, agradecer a doña Beatriz Hernández Angulo su amable presentación y, por supuesto, felicitarle a ella y al Instituto Cervantes y al proyecto Silk Now por esta feliz iniciativa, y especialmente agradecerles que hayan pensado en mi persona como una aportación adecuada para ahondar en este evento científico, para ahondar en la propuesta de este evento científico, que es pues recordar o repasar las fructíferas relaciones que en el campo de las artes decorativas y más concretamente en el ámbito de la seda tuvieron nuestros dos países a lo largo de una dilatada historia que hoy continúa precisamente en el intercambio científico que mantenemos a través de las universidades y de los centros de investigación, resultando encuentros muy positivos y yo creo, al menos en mi caso, un aprendizaje que me ha servido de mucho para las cuestiones en las que trabajo. Por supuesto, quisiera agradecer muy en especial al profesor y colega don Mauricio Vitella, a que me une pues una larga ya amistad, así como a todos los amigos de Sicilia, donde he pasado, pues la verdad, que momentos muy bonitos, felices y hermosos. Estoy seguro que queda muy poco para que podamos reencontrarnos ya en circunstancias normales, tanto allí en Sicilia como aquí en España, y por supuesto en esta región y ciudad de Murcia, que es donde yo trabajo y donde vivo. Y a todos ustedes,
agradecer su presencia esta tarde. Muchísimas gracias. Si les parece, paso ya a compartir pantalla. Ahora, ¿no? Perfecto, sí. Perfecto. Sí. También quisiera disculparme por la calidad de algunas imágenes de la presentación, pero evidentemente, y dadas las circunstancias, en estos meses ha resultado muy complicado poder, o casi imposible, hacer imágenes de calidad como a mí me hubiera gustado, pues por las circunstancias y razones que todos el mundo conoce. También espero no haber sido muy ambicioso al plantear el título y en todo caso intentaré en la medida de lo posible recorrer de la manera más amena que esté en mi mano ese recorrido por la recepción e influencia del arte textil italiano en las colecciones litúrgicas españolas. Quería empezar, no porque ya apetezca, aunque hoy menos, darse un baño, con esta vista de una magnífica playa, tal vez una de las mejores del Mediterráneo español, que es la playa de los Genoveses, en el Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería, muy cerca de donde yo ahora mismo les hablo. Les lo pongo porque hay que recordar, es un punto de inflexión, lo que aquí sucede, lleva el nombre de Playa de los Genoveses y no por casualidad, por una razón, y es que en 1147 tiene lugar la toma de la ciudad, la primera conquista de la ciudad de Almería. Es una fecha simbólica de un punto de inflexión, de un cambio en el eje gravitacional del ímpetu de la seda. Es evidente que desde la caída del Imperio Romano hasta precisamente más o menos el siglo XII, XIII, la cultura musulmana ha sido la que ha marcado las pautas de las grandes conquistas dentro del arte textil. Los ricos tejidos andalusíes, al-Ándalus, es el referente suntuario para toda la Europa occidental de la Alta Edad Media. Sin embargo, la gran armada genovesa al servicio del rey castellano destruye la ciudad de Almería y con ella sus famosos telares donde se hacían aquellos tirás tan alabados por la literatura medieval y de los que todavía nos quedan algunos ejemplos, y precisamente en Italia, como la famosa capa de la Catedral de Fermo. A partir del siglo XII, siglo XIII, realmente el centro de la seda es, como todos ustedes bien saben, Italia. Y España se va a mirar a partir de entonces en ese espejo técnico y artístico y estético que son las ciudades italianas en sus diferentes modalidades, variantes y vicisitudes. Pero ya volveremos más adelante a hablar de los genoveses. Al igual que sucede en Italia o en Portugal, y por supuesto también en los países iberoamericanos, las grandes colecciones textiles de nuestros países, los grandes conjuntos de seda, se encuentran todavía hoy en las sacristías de las iglesias. En sus cajoneras se conservaron durante siglos un patrimonio textil que todavía hoy en España no conocemos en su totalidad. Realmente es un campo, como ya veremos más adelante, en el que estamos todavía un poco en pañales. Vamos conociendo poco a poco, cada día más, una realidad artística inmensa que se puede realmente valorar cuando uno visita uno de esos tantos museos catedralicios donde en vitrinas a veces muy poco adecuadas
se amontonan los tejidos de estos grandes conjuntos litúrgicos que desde siglos se han ido ahí atesorando. A veces la disposición no es la más adecuada y de hecho a partir del siglo XX, cuando estas piezas comienzan a ser exhibidas, salen de las cajoneras que estaban pensadas específicamente para su custodia y se exponen de una manera que facilita poco su adecuada conservación. Eso en las últimas décadas va cambiando. Tenemos ya en esos museos diocesanos o catedralicios vitrinas adecuadas donde se cumplen todos los requisitos marcados para la adecuada conservación y exhibición de los textiles, rotando además cada 6 meses, lo que permite pues que el espectador pueda vislumbrar, si frecuenta el museo, pues la rica colección, puesto que exponerlos, los grandes conjuntos catedralicios en su totalidad, sería impensable dada la magnitud que alcanzan, como bien saben, los que trabajamos en ello. Les pongo algunos ejemplos. Estas vitrinas son muy recientes en la Catedral de Sevilla o estas últimas de la Catedral de Santiago de Compostela, ya adecuadas a la conservación que la museografía actual estipula y dicta. No obstante, todavía nos encontramos con piezas sobresalientes, pues dispuestas, como aquí se ve en la Catedral de Burgos, pues sufriendo además pues el deterioro del polvo, de la humedad, de los cambios de temperatura, cosa que no es lo más adecuado, puesto que está contribuyendo a la degradación de ese patrimonio. Y es algo que debe ser atendido con urgencia. Si queremos ver la importancia de estos ornamentos litúrgicos, porque realmente ya no se usan, pues solamente tenemos que acudir a las pinturas, ¿no? Para ver a esos santos, a esos como San Ignacio de Loyola, cuyo atributo iconográfico particular es la casulla, pues revestidos con estos tejidos ricos, suntuosos, de seda, a la que se acompañaba en muchos casos la presencia del oro y de la plata a través de la técnica del bordado. Estos hombres cambiaban, realmente se convertían en auténticos transmisores de la divinidad cuando aparecían revestidos con estas grandes prendas realmente suntuosas, cargadas de color, de materiales ricos, y además no solamente ellos, sino el ornato y el ceremonial se acompañaba de un sinfín de elementos textiles innumerables. Hoy día vemos las iglesias y los cultos auténticamente desnudos, ¿no? Por eso me interesaba ponerles estas imágenes para recordarles la importancia que adquieren dentro del culto católico. Todavía en algunos casos, por ejemplo, pues se utilizan y aparecen, ¿no?, en grandes ceremonias, como esta imagen de la Colegio del Patriarca en Valencia, donde podemos ver realmente la funcionalidad especial de estas piezas, cuya auténtica dimensión realmente se alcanza en el acto para el que están pensadas, al servicio del culto. En algunos casos, en España, y sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, se anunciaban, algunas catedrales anunciaban qué ornamentos concretos iban a utilizar en determinadas ceremonias, especialmente en Semana Santa, que es cuando la Iglesia Católica pues despliega todo su apabullante ornato, ¿no?, para
celebrar, conmemorar la muerte y resurrección de Cristo. El estudio del ornamento litúrgico en España es reciente. Realmente nuestro estado de la cuestión parte de las primeras décadas del siglo XX y de dos libros fundamentales, el bordado de Antonio Floriano Cumbreño y los ornamentos sagrados en España, fundamental del padre Antolín Villanueva. Surgen en torno a los años de la República y al calor de la fundación del Museo de Artes Decorativas de Madrid, museo fundado ya tardíamente si lo comparamos con otros museos de artes decorativas europeos, y que también tiene una importante colección textil, igual que también la tiene pues, el Museo del Diseño de Barcelona o la Fundación Valencia de Don Juan, pero realmente los grandes conjuntos son propiedad de la Iglesia Católica. A partir de los años 50 comienzan algunas tentativas interesantes, como la de Isabel Turmo, Bordados y Bordadores Sevillanos, un libro realmente interesante, donde comienza a exponerse una pequeña parte de lo que atesora la gran catedral de Sevilla. Sin embargo, estos estudios no se continuaron hasta los años 80, coincidiendo también con la concreción de la España autonómica. Comienzan a surgir y a alentarse desde las universidades tesis doctorales que tienen como finalidad el estudio de los conjuntos textiles y más concretamente las colecciones litúrgicas que podían darse en un obispado o en un contexto provincial, regional en menor medida. El de Granada del 84, siguieron otros en la década de los 90 del siglo XX, Zaragoza, Murcia, Salamanca. Se paró un poquito la cosa, pero a principios, durante el siglo XXI, hemos visto aparecer pues, Navarra, Calahorra, Santiago de Compostela y últimamente un trabajo excepcional del que tuve la suerte de participar como miembro de la tesis doctoral, el de don Ismael Amaro Martos, sobre la Catedral de Jaén, pues sobre Jaén y su provincia. Conjunto realmente bueno y además con unos planteamientos metodológicos muy, muy, muy innovadores y muy vinculados con lo que se estaba haciendo precisamente en Sicilia. Para que vean todavía pues un poco el poco apego que tenemos en España, que todavía hay muchos prejuicios a la hora de estudiar y valorar esos conjuntos textiles, les voy a poner el caso de una pieza que ha salido de España, se ha ofrecido al Estado, pero realmente no ha sido adquirida y nadie en España ha mostrado interés por incorporarla a colecciones, lo que demuestra pues, que hay un escaso coleccionismo textil y de sedas en nuestro ámbito nacional. Es un estandarte, una pieza además históricamente vinculada al Palacio Real, ¿no? El estandarte de la Hermandad de San Antonio Abad de las Reales Caballerizas, ¿no? Que está vinculada con el famoso pontifical de Fernando VI, que estudiara a Pilar Benito, la conservadora de textiles del Palacio de Patrimonio Nacional. Las caballerizas eran esto, lo que son los jardines de Sabatini, fueron destruidas, fueron, mejor dicho, se arrasaron en época de la República y pues una pieza vinculada con estos edificios construidos por Sabatini hoy se encuentra ya que obtuvo derecho de exportación en alguna colección europea, concretamente en una francesa. El bordado en España, el arte de la seda sigue vivo. Y tal vez eso ha hecho que en muchos casos este arte de la seda se haya considerado artesanía. A mí me interesa mucho porque este arte de la seda, aparte de sus valores estéticos, sus valores culturales, es un arte que está generando riqueza y economía y genera muchos puestos de trabajo. Evidentemente,
No sé si hay muchos países en Europa que tengan todavía activos talleres donde se realizan este tipo de grandes trabajos de bordado destinados fundamentalmente ahora a la Semana Santa, claro. Y donde se han conseguido mantener técnicas, tanto el bordado en oro, en realce, característico del barroco español, como el acupictae, el bordado de imaginería. Los talleres de oro están fundamentalmente centrados en Andalucía, mientras que los talleres de acupictae, los trabajos del bordado en sedas, se encuentran ubicados en la región de Murcia, que es donde todavía se sigue trabajando una técnica que, como bien saben, pues se remonta al mundo clásico, ¿no? Al acupictae, como lo definieron los romanos. Bueno, voy a entrar ya en las particularidades de nuestros conjuntos litúrgicos de manera muy rápida. La idiosincrasia de lo español es la variedad absoluta que tenemos de sedas procedentes de todas partes. Evidentemente, como los asentamos sobre el territorio del Andalus, pues los tejidos andalusíes forman parte importante de nuestras colecciones. Y también por el puente de Sudamérica, de Iberoamérica, el puente con Filipinas, la nao de Manila y nuestra presencia en Filipinas conllevó la incorporación de sedas chinas desde siglos muy tempranos. De hecho, tenemos colecciones de bordados chinos que comienzan ahora a ser estudiadas, ¿no? Esa es una particularidad nuestra de los conjuntos españoles. Piezas tan importantes como el paño de las brujas, tejido andalusí, que evidentemente eran buscados por los monasterios, por las catedrales, por su riqueza, por su singularidad, sin que tuvieran ningún tipo de contradicción el hecho de mostrar una iconografía, una figuración que nada tiene que ver con el mundo cristiano, pero realmente eran tan fascinantes, tan ricos, que servían para la divinidad, ¿no? Para la función mayor que puede cumplir un tejido, que es el servicio a Dios. Tenemos además que no solamente son tejidos que están en las grandes catedrales, moriscos o andalusíes encontramos con frecuencia. Es más normal en el norte de España, evidentemente, pero conforme fue avanzando la Reconquista, iglesias próximas al mundo también nazarita, pues también incorporaron a sus templos pues elementos, tejidos propios de esa cultura, como tejidos chinos. Tenemos una inmensa colección, ¿no?, de mal llamados filipinos porque venían desde Manila en el galeón, pero realmente son sedas chinas y bordados chinos, que tenemos además también distribuidos por toda la geografía nacional. La dalmática de San Valero es otro ejemplo de tejido con el bolso andalusí. Y también durante la Edad Media habrá un momento en que se mire a Inglaterra. Hay una buena, no muy densa, pero sí importante representación del opus anglicanum, ¿no?, como la capa pluvial de Ramón Bellera. El opus anglicanum es el primer bordado que consigue dar la idea de modelado. Por eso cautivó a las élites eclesiásticas, fundamentalmente entonces a la corte papal que radicaba en Aviñón. Saben ustedes que la corte se había ausentado de Roma y se había instalado en Aviñón, esta ciudad también pontificia. Y pues desde allí se comenzó a difundir los bordados ingleses, que en España también cuenta con una representación singular. Es un momento de muy buenas relaciones, porque estos contactos lo que también demuestran son las relaciones diplomáticas que tienen los reinos. Castilla, durante los siglos
14-15 tiene una muy buena relación con Inglaterra, ¿no? Y se van a encargar, pues, retablos, igual que se encargan bordados, se encargan retablos de alabastro inglés. Otro ejemplo excepcional de Opus Anglicanum, de bordado inglés, es la capa de Daroca del Museo Arqueológico Nacional. O la del Eterno de San Vicente, del Museo del Disegno, que incorpora Opus Anglicanum y un tejido mongol, seguramente traído por mercaderes italianos que ya comenzaban a ser también los interlocutores entre el Extremo Oriente y la Europa occidental. De la aportación inglesa vamos a pasar a la influencia de Flandes. El siglo XV, sobre todo, veremos trabajos flamencos como las capas de Basilea, capas azules. En ese sentido, pues me gustaría incorporar otra particularidad de las colecciones litúrgicas españolas, el peso de lo azul. El azul no es un color litúrgico, está autorizado a partir del siglo XIX y solo para una festividad muy especial, pero en España está documentado desde siempre. Tenemos presencia de ornamentos azules, azul también por influencia francesa, puesto que el azul es el color de la realeza para Francia. El azul es el color de la Casa Real de los Borbones, de la Casa Real de Francia, de los Borbones, por ejemplo. Otro ejemplo de bordado flamenco, el frontal de Enrique IV en el Real Monasterio de Guadalupe, de Cáceres. Sin embargo, los últimos siglos de la Edad Media miran ya a Italia. El primer ejemplo de ese vínculo, de esa necesidad de traer las novedades, los logros, las conquistas que tenían lugar en Italia, lo encontramos, es decir, de encargar ya piezas en Italia, no que llegaran a través de mercaderes, de los puertos, sino que se pide, se encarga específicamente en una ciudad italiana, en este caso en Florencia, a un bordador concreto, una pieza destinada para una catedral que entonces se estaba construyendo. Evidentemente, lo que se busca en Italia va a ser la novedad, estar a la última. Y, claro, donde primeramente vamos a ver esas piezas textiles italianas van a ser en la corona de Aragón, por sus vínculos con Italia, y en los puertos castellanos del Mediterráneo, que son los que están comerciando con los puertos italianos. Esta pieza, además, es significativa, puesto que muy pocos bordados, ni en siglos posteriores españoles, fueron capaces de incorporar una leyenda donde el bordador, sintiéndose seguro, autoafirmándose, la firma. En este caso, Guerilapi, bordador, me hizo en Florencia. Es una obra de Opus Florentinum. El Opus Florentinum, pues que es deudor del Opus Anglicanum, pero evidentemente incorporando un carácter mucho más grandioso, con personajes dotados de gran expresión y una refinadísima técnica que van a heredar los bordadores españoles en el siglo XVI a la hora de concretar, de bordear, de bordar los rostros. El famoso reteceado y peleteado, es decir, rostros y cabellos. Evidentemente, para estos bordados, en este caso, está atribuido el cartón, el dibujo, a pintores seguidores del Giotto, ¿no? Como Bernardo Daddi, puesto que la primera atribución a Giotto era muy bonita, pero evidentemente nos parecía sostenerse. Ese italianismo que documentamos en los últimos siglos de la Edad Media, pues queda también concretado pues, en el sepulcro de Santa Eulalia de la Catedral de Barcelona, o los encargos que la familia real castellana, los Manuel, realizan a Bernabé di Módena, un pintor
asentado en Génova y que están haciendo llegar pues esa nueva cultura visual que se estaba dando en la Italia del Trecento. Sin embargo, será a partir del siglo XVI, con una mayor presencia de España ya como nación en Italia y una asiduidad de eclesiásticos, de españoles ocupando altas dignidades en el mundo del colegio cardenalicio, ¿no? En torno a Roma, en torno al Papa. Seguramente el cardenal Mendoza y su famoso terno elaborado a finales del siglo XV, posiblemente en una sedería florentina, y piezas que además responden ya a telares donde se elaboran de una sola pieza, algo que heredará la industria textil toledana y sus famosas fábricas de ornamentos. Aquí vemos, porque claro, esto es italiano sí o sí, es imposible que este tipo de dibujo aquí materializado pudiera hacerse en la España de 1495, lo que nos está hablando de que además los dibujos para los bordados son obra pues, de Pinturicchio o de Filippino Lippi, dadas las similitudes con la pintura que ellos desarrollan. Aquí el terno en su totalidad es mucho más completo. Y durante el siglo XVI, el gran siglo del bordado español, nuestro bordado se mirará en Italia. Los dibujos vendrán de esos pintores italianos que Felipe II ha trabajado para el Escorial. Todos estos dibujos picados para ser pasados al textil, para bordar, se conservan gracias a una afortunada adquisición en el Museo Nacional del Prado. Aquí vemos la materialización pues, de esos dibujos. Evidentemente no se corresponde con los anteriores, puesto que el Escorial, como bien saben, fue saqueado durante la invasión francesa napoleónica y perdió muchísimo. Aquí tenemos un ejemplo claro, como una pintura de Tibaldi sirve de, mejor dicho, un grabado, siguiendo un grabado de una pintura de Tibaldi, sigue de modelo para la ejecución de un bordado español. Eso se mantuvo en los siglos siguientes. El famoso pontifical de Fernando VI, la imaginería, el bordado de imaginería realizado por Antonio Gómez de los Ríos, bordador del rey, pues sigue modelos a través de estampas, de grabados, de las pinturas del Tintoretto. O miren ustedes un caso más reciente como el manto de la Virgen de la Amargura de Lorca, pues está siguiendo un modelo, en realidad copiando literalmente pues una pintura de Tiepolo. De Italia vienen muchas cosas y vienen colgaduras para los palacios. Y de los palacios fueron a las iglesias. En este caso tenemos la famosa colgadura de los animales, ¿no? El siglo XVII, claro, no solamente las élites eclesiásticas, sino también los nobles que están destacados en Italia, desempeñando funciones de virrey o de embajadores, o simplemente están allí desarrollando su actividad política al servicio del monarca, encargaron en Italia fastuosas bordaduras para el interior de sus viviendas, de sus palacios, que luego donaron como efecto, como gesto de afecto y de protección a conventos que estaban también bajo su tutela. El caso de la colgadura de Medina de las Torres, que hoy se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, pero procede del convento de Carmelitas de Madrid. Bueno, que nos demuestra por las fechas 1640-44 cómo el bordado italiano se hizo eco enseguida del baldaquino del Bernini. O la fastuosa colgadura que Felipe IV manda para adornar el presbiterio en torno a la reliquia de Santiago, la Catedral de Santiago, ¿no?
seguramente de manufactura romana, posiblemente, aunque pudiera ser también napolitana. Está fechada en el segundo tercio del siglo XVII. Una más modesta, conservada en muy malas condiciones, y que tengo bien cerca, en Cartagena, y que seguramente es del duque de Veragua, de los descendientes de Cristóbal Colón, de su palacio de Valencia, y que es donada por don Pedro Manuel Colón de Portugal, para la capilla del Cristo Moreno en la Catedral Vieja de Cartagena, que responde pues, a esa exuberancia con fuentes, pavos reales, de un mundo muy vinculado al barroco napolitano o siciliano. Aquí ven la colgadura todavía dispuesta en la capilla, cómo servían para engalanar los muros y revestirlas para las grandes fiestas. Esta es la capilla del Cristo Moreno. ¿Por qué? Y eso hay que entenderlo. El siglo XVII es un siglo donde llegaron muchos bordados italianos. Durante el XVIII también. Pero ¿qué pasa en el XVII? Es algo que hemos valorado muy poco. La situación de la hacienda española, como saben, es muy mala. Y las pragmáticas, las reales órdenes, tanto de Felipe III y Felipe IV, para atajar el lujo, van prohibiendo una y otra vez el bordado, la presencia de elementos de plata, de sedas, de oro, en vestiduras, colgaduras, ropas de cama. Solamente la Iglesia quedó exenta de cumplir tales pragmáticas, que aunque no se han tenido en serio, se cumplieron más de lo que se viene diciendo. Y un hecho es el siguiente. Lo tengo documentado en Murcia, pero puede estar documentado, está documentado en otros territorios. En 1570 existían en Murcia, que es una ciudad mediana en el contexto del barroco español, 12 maestros bordadores. En 1670, 0. Quedaron muy pocos bordadores españoles. En el 16 la nómina es muy extensa. En el 17 va bajando, hasta que solamente había bordadores muy pocos en Toledo, Sevilla, Madrid. Por lo que es evidente que el bordado español sufrió un parón, quedó muy constreñido, se paralizó, quedó todavía bajo las corrientes tardo-renacentistas y no se incorporó hasta muy tarde a las novedades que estaban vigentes en Europa. ¿Qué hizo? Que los nobles, que la nobleza acudiera a Italia, que es de donde se estaban viniendo los pintores, los escultores, las novedades, el barroco que llegaba desde allí. Y desde allí, por supuesto, a América. Se encargan los nobles piezas extraordinarias, como el paño de túmulo. Ahora verán realmente la magnitud para sus capillas funerarias, para las honras fúnebres que tenían lugar en ellas. Esta pieza de un barroco deslumbrante de don Pedro Antonio Aragón, que si no creo mal fue virrey o de Nápoles o de Sicilia durante un corto tiempo, durante un breve tiempo. Esta es la dimensión real del paño. Solamente se ve la mitad, bueno, sí, se ve casi entero, inmensos, ¿no? Porque no tengo idea de la pompa del ceremonial que estas piezas, el papel que estas piezas jugaban en el ceremonial fúnebre de estas familias. En España se venden ornamentos, por ejemplo, por la muerte de Foix de Cardona, arzobispo de Valencia, contrario a la Casa de Borbón, muere exiliado en Viena y a su muerte pues quedó pendiente este encargo que evidentemente había hecho en Milán, que ya entonces era ciudad del imperio. Pues claro, todo lo que venía de Italia era ofrecido por agentes italianos que se recorrían la geografía para venderlo a las catedrales. Pues en este caso un bordado de principios del 18, es un terno de plata, de seda bordado en plata, se adquiere para la Catedral de Murcia. Eso era una novedad, porque además es un bordado laverein.
Luego, a finales del 18, como ya se ha pasado de moda, la catedral lo regala a una iglesia menor. Pero sobre todo en el siglo XVIII son los eclesiásticos, los viajes a Italia son más frecuentes, las relaciones son más fluidas y los eclesiásticos, los españoles que quedan encumbrados allí, pues mandan muestras de afecto. Un nombre determinante va a ser el cardenal Belluga, que es al que le debe Felipe V el trono español, ¿no? Virrey de Valencia y Murcia, cardenal, muy vinculado con Sicilia, por su secretario, precisamente. En Murcia tenemos el Cristo de la Clemencia, enviado por él como recuerdo, y este maravilloso Cristo a la columna que remitió a la reina Isabel de Farnesio y que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, también vinculado al ámbito napolitano o siciliano. Mandaban recuerdos, una casulla con la novedad y sobre todo con esa diferencia del ornamento litúrgico italiano. El español es muy tradicional dentro de los esquemas del siglo XVI, dentro del esquema del grutesco, del candelieri. El ornamento romano inunda toda la superficie, ¿sí? Lo cubre todo. Aquí todavía se mantiene la idea del candelieri, pero el mundo del arabesco va cubriendo, además con un bordado muy, muy fino, muy delicado, muy lineal, muy dibujístico, ¿sí? Y sobre todo sobre telas muy ricas, muy ligeras, muy livianas, que evidentemente hacen que sea más llevadero bordar sobre ellas. Otra pieza vinculada a ese momento y al cardenal Belluga, el terno también muy lineal. Si se ven, todo el bordado lo va ocupando todo en un diseño único. Aquí todavía, como es primer tercio del siglo XVIII, vemos la situación en grutesco, se mantiene la idea, pero como todo lo va cubriendo en su totalidad. Un trabajo delicadísimo. O Azpuru, también arzobispo de Valencia, había sido canónigo doctoral en la Catedral de Murcia, embajador del rey de España en Roma, pues a la Catedral de Murcia envió ya. Claro, estas piezas se convierten en renovadoras de los ajuares, porque como traen novedades, luego se va a abordar a partir de las piezas que van llegando. Es decir, son las que van cambiando el gusto. Y lo mejor que se pueda trabajar en esta corte de Roma, la catedral, y como canastillas, se introduce la lentejuela, es un bordado ya propiamente rococó, en el sentido más estricto de la palabra. Aquí lo ven, ¿no? La casulla y la dalmática. O don Juan Mateo, que fue prepósito, estuvo en Roma mucho tiempo, y allí se confecciona su pontifical completo una vez que es nombrado obispo de Cartagena. Piezas que además van marcadas por las directrices que solamente personas que han estado en Italia pueden lograr ordenar, como el Titulus Crucis que se ve en la cofradía Marraja. Piezas confeccionadas con tejidos, con sedas italianas. Otra pieza de don obispo pontifical de Mateo, donde pueden ver que son italianas completamente. Otra pieza, otro Rubín de Félix, muy presidente Consejo de Castilla, pero encarga las piezas a Italia. Un rococó más tardío. Incluso piezas que llegan para suplir, como muestra de caridad. Las inundaciones del 1879 cubre por completo la Catedral de Orihuela, y el cardenal Bonaparte pues manda su terno como una forma de testimoniar su caridad con la Iglesia española, ¿no? O sea, en la prensa italiana se recogió el evento, la gran catástrofe que, la verdad, sumió la miseria a la Vega del Segura, Murcia, Alicante, Orihuela. Aquí vemos ya dentro de un estilo imperio, pero cómo se mantiene ese bordado tan delicado, tan fino. Génova,
encargos permanentes. El siglo XVIII es el siglo de la presencia genovesa. Los lazos históricos con Génova son muchos y desde muy tempranos, pues, pero el XVIII se convierte en el gran momento genovés. La propia Cama Mortuoria, como ha estudiado Pilar Benito, es una obra de sedas genovesas, la Cama Mortuoria de los reyes de España, o al menos la de Carlos III. En Murcia, tejedores genoveses están asentados desde la expulsión de los moriscos, que fue lo que hizo, lo que hundió la industria textil española. Y hubo que suplir esa mano, ¿cómo? Pues se acudió a Italia. Realmente el siglo de los siglos del barroco son siglos de textiles ya en Italia, ya traídos de Italia, ya realizados en España por italianos, marcados por las directrices de las ciudades italianas. Los genovés, con su entusiasmo por el color, por la combinación del oro y de la plata, por una forma muy escenográfica de organizar las composiciones. Está además de norte a sur, de este a oeste, el color, la policromía, bueno, voy a ponerles un ejemplo de cómo combinan las flores, la dispersión, la ligereza, el ritmo, la alegría incluso de las composiciones, ¿eh? Y esta escenografía, esta teatralidad, estas perspectivas tan propias del mundo genovés, de trampantojos en realidad textiles, ¿no? Y que se va, aquí tiene un ejemplo de lo que es el bordado genovés. Maravilloso. Creando, como yo digo, trampantojos, porque realmente es un bordado en plata sobre el que a su vez se borda en oro y en sedas. Láminas de plata que rápidamente son imitadas por los talleres hispanos. En este caso es una obra documentada murciana que sigue las pautas de los genovés, o una obra valenciana documentada, taller valenciano, que sigue las pautas de los genovés. Zaragoza, otro taller muy importante del siglo XVIII, sigue las pautas de los genovés, dividiendo esa división triple, ¿no? Y con motivos mucho menos arriesgados, motivos más simbólicos, pero huyendo de la imaginería. Piezas sicilianas, pues el frontal de la Catedral de Toledo, que fue el que se usó para el altar con motivo de la festividad de la inauguración del famoso transparente de Narciso Tomé, como quedó recogido en la relación de fiestas, cuya principal frente adornaba un frontal de coral, alhaja superior, siempre lo superior, lo mejor. Estas piezas italianas que salían solamente en fiestas muy puntuales. Frontal de la imaginería, que sí aporta lo italiano, en mayor o menor calidad, pero siempre está presente. Y, por último, en esta oración fúnebre de Francisco I, rey de las dos Sicilias, interesa porque es verdad, y además el profesor Vitella, pues la presencia de ornamentos y de tejidos y bordados españoles en el sur de Italia, en Sicilia y en Nápoles, es habitual, pero el rey Francisco I, tío de Fernando VII, pues se vio entusiasmado o se vio asombrado o sorprendido por la calidad de tejidos españoles de las principales fábricas de España. Se hizo llevar preciosos ornamentos para el culto divino. Las fábricas que en esos momentos funcionaban en España, en época de Fernando VII, solamente eran dos, la de Miguel Morero de Toledo y las de Valencia. Pues de uno u otra localidad debió llevarse hacia Nápoles tejidos el rey Francisco I de la Sicilia, de las dos Sicilias. Y por último, la eterna queja de los maestros sederos, de los artistas vinculados con la seda españoles. Las leyes tan restrictivas, tan tradicionales, que impedían avanzar a la seda en España. Unos gremios, una corona que no supo reaccionar ante los adelantos técnicos, ante las novedades que llegaban de Francia o de Italia, que hizo siempre que el tejido español fuera
menor calidad y estuviera menos a la moda. En definitiva, como ven, un recorrido muy rico, muy amplio y que solamente es una visión muy parcial, porque todavía nos queda mucho por conocer y mucho de esa presencia italiana en las colecciones españolas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Manuel, por este recorrido estupendo entre las relaciones que hay en ese arte textil, especialmente en la seda italiano en España. Y Bueno, esperamos cualquier pregunta sí, si hay o alguna cualquier pregunta, María cuestión, yo estaré Laura, encantado. Siento si nos me he está diciendo. sobrepasado en el tiempo. No, has estado perfecto, ha estado todo muy bien. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta, María Laura? No, al momento no. Hay un saludo del profesor Sí, Travagliato que habrás... gracias, gracias. Muy bien, no sé si quieres darnos alguna postilla a Bueno, toda esta intervención que a lo mejor se te ha quedado en el tintero. pues yo Precisamente se me queda en el tintero al tiempo. algo que es importante a tener en cuenta y es la enorme colección textil que hay en los conjuntos iberoamericanos. Es sorprendente. Se conservan, están todos sin estudiar, todos en su totalidad, o al menos ahora comienza a estudiarse en México algo. Pero yo que conozco el mundo andino bien, que es donde más he trabajado, Bolivia, Perú y Ecuador, fundamentalmente Ecuador, que tiene una pues riqueza eso es extraordinaria. realmente se conservan cada vez peor, se venden, se roban, se extravían muchísimos. Afortunadamente se ha conseguido abrir un museo en Quito, en la catedral, donde los tejidos españoles, especialmente italianos, pues eran abundantísimos, ¿no? Junto con los chinos, ¿no? Pero realmente la riqueza que tiene de seda de China a América, como también la tenemos en España, El Galeón de Manila. claro, el galeón de Manila. En estos años que celebramos precisamente el aniversario de la circunnavegación del Cano y todo, qué importante era en este aspecto transmisor, era el primer momento de la globalización, por así decirlo, ¿no? Ya todos los continentes conocidos, tanto en Asia, Europa, con América. Y sobre todo las colecciones chinas precisamente se encuentran sobre todo en el norte de España, ¿eh? Es curioso, en el País Vasco, Asturias, Galicia, el norte de Castilla, hay unas colecciones extraordinarias que están siendo ahora estudiadas, ¿no? Y lo que demuestra pues es que la seda era el internet, ¿no? Lo que nos conectó durante siglos, ¿no? El hilo de Desde los más seda, remotos. como en el laberinto de Teseo, servía pues en el laberinto del mundo, ¿no? Es una metáfora preciosa para interconectar todo. Y ahora, Sí, a través de la Internet, que es una seda no visible que nos hace cercanos a todos en estas conferencias que celebramos. Cuéntanos la presencia italiana también que tú hayas detectado en todas tus visitas y el conocimiento que tienes a pesar de todo ese inmenso patrimonio que está todavía sin explorar en América Latina. ¿Cuál es la procedencia? ¿Hay también elementos italianos ahí? muchísimos, muchísimos. Hay muchos. Hay platera italiana mucha y textiles italianos muchísimos porque eran los que aportaban obispos que llegaban desde España o directamente eran adquiridos por las catedrales a través de agentes en España a Italia. Pero la aportación es muy rica, incluso diría que más abundante que en España. También es verdad que en España nos falta por conocer colecciones como la de Toledo, ¿no? O nos falta conocer colecciones como las que hay en la corte en Madrid. Es que no sabemos lo que hay en las iglesias de Madrid. Es que no sabemos lo que hay en la catedral de Toledo, o en la catedral de Tarragona, o en Santiago. Riquísima. Se está comenzando a estudiar ahora. Pero es que en Galicia hay más catedrales, quiero decir, y muy importantes.
Entonces, es un mundo que cuesta mucho trabajo alentar investigaciones, porque, como he dicho al principio, pesa sobre todo un prejuicio grave, Absurdo. absurdo, pero bueno, es patrimonio igual que la pintura religiosa. claro, igual. Y No vamos además, a desechar durante siglos, bueno, durante muchas décadas en España, era el tema que se le daba, y perdón la expresión, entiéndaseme, a las niñas, ya. a las mujeres historiadoras del arte, porque se pensaba que era una actividad como más propia de su sexo. Y me parece, bueno, eso, pero eso sucedía. El machismo en la investigación Sí, sí, también, sí. ¿no? ¿Cuáles Eso son los sucedía. mujeres? Sí. Sucedió en el Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid, ¿no? Mm. Las niñas a estudiar platas, a estudiar marfiles y a estudiar tejidos. Y los chicos a estudiar pintura, escultura y arquitectura. Una cosa tremenda. Las artes Yo, decorativas como femenino, ¿no? El sí, universo sí, sí. femenino. Con un sentido, pues eso, peyorativo, menores, y bueno, que dice mucho de una España que afortunadamente ha Se está, cambiado, ¿eh? Ha ha cambiado. cambiado afortunadamente. Y bueno, esperemos que sigan tanto hombres, mujeres O quien sea, o lo que lo que uno sea. quiera hacer, investigadores de estos temas fascinantes porque están dando muestra de lo que es la intrahistoria, no solamente de España, en este caso España e Italia, sino de los tejidos de seda que han ido circulando en todo el mundo. Muchísimas gracias. Si no hay Muchas alguna gracias. pregunta más, María Laura, tenemos. Eh, buenas tardes. El profesor mencionó la non abbiamo presencia. altre domande, soltanto una considerazione da parte di Susana Grimaudo Duarte, che dice che in effetti il Regno di Napoli era il più importante del periodo borbonico, c'era questa seta di San Leucio nella zona di Caserta che produceva i manufatti più belli. Perdón. Sí, que Pero tengo dice, que poner en creo que la español. seda de San Leucho, o sea, la mejor, el reino de Nápoles era el más importante en el periodo de los Borbones. Sí, Eso exactamente. dice Susana Grimaldo Duarte. Cierto, igual que en porcelana, la Real Fábrica de Porcelana del Retiro, pues es la Real Fábrica de Capodimonte trasladada a Madrid, ¿no? De hecho, el Palacio Real de Madrid, pues casi en su totalidad, lo podemos considerar en su decoración un palacio italiano. Puesto El que son, arquitecto bueno, desde la Sabatini, estamos arquitectura, en el Bicentenario, es, efectivamente nacido en Palermo. Aquí claro, vamos a hacer un homenaje a ese gran arquitecto para el otoño. y cuyo padre era platero, y un gran platero, como bien saben los amigos de Sicilia. Muy bien. Hay una Pues, señora que estava hablando, C'è pero... un'altra domanda. Sí. Sí, yo estaba C'è una domanda da preguntando. parte di Giuseppe Randazzo. Se si hanno notizie, una domanda per il professore, se si hanno notizie di artisti, proprio di veri e propri nomi di ricamatori che sono stati tessuti e ricamati sui manufatti. Si hay noticias de artistas, nombres de bordadores que estaban, que dejaban su impronta en los bordados, en su trabajo. No, es rarísimo, es rarísimo. Es muy, muy raro. En El España... concepto de autoría, ¿no? El Sí, concepto la autoría es rara, en pintura es más frecuente, en algún caso escultura, en la plata porque no queda más remedio que usar el punzón para que sea contrastada, pero en el bordado es algo extraordinario, sí, al menos en España. El ejemplo que has puesto de una de las diapositivas, ¿no? Sí. Uh-huh. Y María Laura, creo que era una señora que sí. Es doña Carmen Díaz, que quería hablar, pero en vez de usar el chat me parece que había abierto el micrófono. Exactamente. Quería preguntar, porque hacía referencia el profesor a trabajos en
Sudamérica, en Perú. ¿Dónde en Perú se pueden ver estas obras o las mejores obras? Pues yo conozco solamente las colecciones, algunas colecciones de Lima, algo conozco, he visto, pero de cajones, de abrir cajones, en Cusco, y conozco la colección de Andahuaylillas, que es una iglesia en el camino del Inca, que se le llama la Capilla Sixtina de los Andes. Pero claro, cuando yo estuve en Andahuaylillas fue en el año 99. La iglesia estaba que se caía, se venía abajo. Está todo fotografiado, pero en los años siguientes la iglesia se ha puesto, se restauró por completo, y lo que no sé es si se habrá dispuesto museográficamente algunas piezas textiles. Pero de todas maneras, como tengo mucha relación con Perú, de hecho mantenemos una trayectoria conjunta con lo que allí se está haciendo, pues voy a preguntar, y vamos, estoy a su disposición, pero es verdad que la incorporación de estas piezas a la visita cultural, a espacios museográficos, es muy escasa. En algunos museos conventuales se expone algo, comienza, donde sí se está comenzando una intensa actividad, y de hecho hay muchas publicaciones ya, es en el mundo, o sea, en México. Cada vez más, muchos estudios importantes además y muy buenos. Y otra cosa, y la imaginería autóctona, al igual que, por ejemplo, en las esculturas de muchas de las iglesias barrocas, tanto en México, en Quito, en Brasil, estoy pensando en el estado de Minas Gerais y toda esa... se utilizan las frutas exóticas, las decoraciones de elementos autóctonos, los angelitos, que son angelitos mulatos o indígenas. ¿Esto se ve también en el arte eclesiástico? En el bordado andino, que es el que yo conozco más, evidentemente hablamos de un bordado oculto y que intenta siempre imitar al europeo o lo que se hace en Europa. Aquello, en definitiva, no dejaba de ser estar en manos de españoles. Es decir, eran los españoles los que orientaban el gusto. Pero es cierto que la labor indígena, los bordadores indígenas, que hay muchos, muchísimos, buenísimos, hay buenísimos además, formados además en las misiones jesuíticas, en muchos casos, los jesuitas tenían grandes, en sus escuelas, grandes talleres de formación en todas las artes, pero sobre todo en artes que llamaríamos prácticas, ¿no? Artes aplicadas al servicio del culto, magníficos instrumentistas, por supuesto, ebanistas, incorporan elementos propios del mundo de allí. Flores, pájaros, frutas, una manera muy particular de bordar. En la figuración menos, en la representación menos, aunque sí se ven ciertos detalles, sobre todo la influencia de la plumaria. En el bordado, no que usen plumas, que también hay un bordado en plumas muy importante, que llega a Europa, y en Madrid tenemos muy buenos ejemplos, pero en el bordado en sedas sí se advierte esa influencia del bordado en plumaria. Los colores, sí se advierte. Se nota claramente cuando una pieza tiene sabor. Yo tengo algunas piezas de allí en mi colección y realmente uno ve una pieza española y una de allí y se advierten diferencias, claro. Sí, hay una aportación propia, nativa, sí. Muy, muy singular además. Y luego la influencia de los chinos. Es que a América estaban llegando permanentemente porcelanas, muebles, tejidos procedentes de China. Y eso impacta, como igual que en la cocina ha quedado, en la gastronomía peruana. Peruana, maravillosa. Pues, sí, maravillosa, de verdad. Esa pues también en las artes. Adaptado a la cocina chifa. Sí, excelente. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No otra pregunta, pero sería fabuloso
si el profesor pudiera explicarnos en otra oportunidad todas las otras variedades de este famoso arte, de este hermoso arte del que tanto sabe. Está muy bienvenido, que creo que nos ha comentado que iba a venir a Palermo pronto, cuando este tema del COVID nos permita movernos un poco mejor. Pues está emplazado, si quiere, en el Instituto Cervantes de Palermo a ofrecernos aquí una charla en esto, porque esta es su casa. Muchísimas gracias, profesor. Ojalá. Muchas gracias. Ojalá. Será un placer, Ojalá me encanta estar allí en Palermo, una ciudad maravillosa. Ojalá que sea pronto. Gracias. ¿Usted está aquí en Palermo, señora? No, yo estoy muy lejos. Yo estoy en Sydney, en Australia. En Australia, pues gracias por estar con nosotros y bueno, pues lo haremos en línea y así puede usted también unirse a nosotros en esta... Exactamente. Gracias por estar. Gracias. No, qué ocurrencia. Gracias a ustedes que han tenido tan hermosa iniciativa de tener estas charlas que son tan interesantes, tan instructivas. Temas además que no son conocidos del gran público y que el proyecto SILNAO, que está haciendo una labor encomiable, y el Instituto Cervantes de Palermo, que queremos ser transmisores de ese conocimiento que se está haciendo. Hoy el profesor Manuel Pérez Sánchez y el próximo, si no me equivoco, vendrá el profesor Maurizio Vitella, que es también un gran experto y nos hablará de los murales sagrados de los obispos españoles en las diócesis de Palermo y Monreale. También este territorio en el que estamos y que así conoceremos un poco mejor. Gracias de nuevo, profesor Pérez Sánchez. Gracias a usted. Y hasta siempre, porque el Cervantes de Palermo es su casa y la Universidad de Palermo es hermanada con el trabajo que están haciendo tan espléndido. Muchas gracias. Mil gracias a todos ustedes. Fabuloso. Gracias a usted. Grazie a tutti, grazie Manolo, una buona serata. Gracias. Buenas tardes, buona serata. Buenas tardes. Grazie.